Bueno, nos encontramos aquí en nuestra ciudad, en nuestra querida San Genaro, haciendo una entrevista muy especial a alguien que de política viene trabajando muchísimo, licenciada en ciencias políticas, convencional de la provincia de Santa Fe, electa por la ciudadanía, y hoy también diputada de la provincia de Santa Fe, la señorita Lucila De Ponti. Hoy nos acompaña y agradecemos profundamente que nos haya dado esta nota para hablar un poquito de todo, para hablar del desarrollo de lo convencional y también de su política actual. Hola Lucila, ¿cómo estás? Guadalupe te saluda. Hola Guadalupe, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas tardes y gracias por la invitación. Lu, como venía desarrollando recién en la anticipación, contanos un poco quién es Lucía de Ponti, cómo viene esta militancia política de hace tantos años. Bueno, yo soy una mujer santafesina, tengo 40 años y ya desde hace 20, te diría, elegí la militancia como parte de mi vida. Empecé a militar en la facultad cuando estudiaba ciencias políticas, que, bueno, la carrera de la cual me recibí, soy licenciada. Y bueno, fundamentalmente amo mi provincia, mi país, mi patria y quiero trabajar siempre para poder encontrar un camino mejor para todos los argentinos y los santafesinos. Creo que nos merecemos poder vivir en mejores condiciones, con un mayor bienestar, con una mejor calidad de vida, y que es importante poder en este sentido, desde cada uno de nuestros lugares, quienes estamos en la función pública, pero también quienes desarrollan otras tareas en el sector privado o en lo que sea que hagan, todos podemos aportar nuestra parte para que las cosas realmente estén mejor. Siempre parece que es difícil y que la vida se vuelve cuesta arriba, pero me parece que no hay que perder la esperanza de que podemos algún día encontrar un camino que nos lleve a un mejor destino. Claro, clarísimo lo que me decís. Y qué mejor que te tocó la parte de desarrollar la nueva reforma de la Constitución. Me parece que ahí es una política que cualquier persona que está en este camino quisiera llegar. A vos te tocó. ¿Qué fue para vos todo eso? Bueno, fue un desafío muy importante, sobre todo porque nosotros desde el peronismo representábamos la principal oposición, digamos, el principal contrapeso en la reforma constitucional, frente a la posición que tenía el Frente de Gobierno, unidos con el gobernador Puyaro, que incluso era convencional también. Y nosotros estábamos convencidos de que la reforma sí se tenía que hacer porque hacía más de 60 años que no se reformaba la Constitución. Obviamente nos hubiese gustado que el proceso pudiese ser más virtuoso en términos de tener una mayor convocatoria a la ciudadanía, de que haya más participación del pueblo y de la gente a la hora de determinar el temario, a la hora de poner sobre la mesa las propuestas. Esa crítica la hicimos durante todo el proceso, antes, durante y después, y la vamos a seguir haciendo porque yo al menos realmente creo que la política se tiene que hacer con la gente y que hay que hacerla con mayor participación. Pero bueno, aún así decidimos ejercer este rol, de poder ir tras algunos objetivos que teníamos en el proceso de reforma. Por un lado, que la constitución nueva no fuese regresiva, digamos, que no fuese peor que lo que que lo que era la constitución del 62, porque nosotros teníamos una constitución que era muy buena, más allá de ser vieja, protegía muchos derechos y había sido elaborado con muchísima sabiduría e inteligencia por los convencionales del 62, y eso había que cuidarlo y no permitir que se volviera para atrás. Y la verdad es que llegamos a la convención en un contexto difícil donde incluso algunos bloques, como el de la Libertad Avanza u otros bloques, tenían posiciones muy reaccionarias en términos de los derechos que están protegidos en el texto constitucional. Y bueno, y tenían una posición, ¿no?, de eliminar algunas de estas cosas. Entonces, para nosotros era muy importante poder empujar la balanza hacia el lado de que tenía que seguir siendo
una constitución que fuese protectora, digamos, que fuese una constitución paradigma del constitucionalismo social. Ese era un objetivo, cuidar que no se retrocediera. Pero otro objetivo era también promover que se avanzara, que se incluyeran derechos que no estaban en la Constitución y que la sociedad santafesina ya los ganó, digamos, de por sí a lo largo de todos estos años. Algunos ejemplos muy claros son, por ejemplo, los derechos de las mujeres y de las diversidades, que nosotros a lo largo de todos estos años hemos conquistado leyes, hemos conquistado institucionalidad, hemos conquistado muchísimos derechos que mejoran nuestra vida. Pero bueno, la Constitución no la reconocía. Yo siempre digo, la Constitución del 62 solamente nombraba 3 veces la palabra mujer y en ocasiones, digamos, muy random, como se dice ahora, muy aleatorias, ¿no? Que no tenían que ver con la protección de derechos. Y ahora pudimos realmente incorporar no solo la paridad, sino también la protección contra las violencias de género, la igualdad en las tareas de cuidado, la protección de la mujer en el contexto del trabajo, muchísimas cuestiones. Y así hay otros temas, los derechos ambientales, bueno, los derechos digitales, cosas que son muy avanzadas que se incorporaron a la Constitución. Y un tercer objetivo que era muy importante tenía que ver con el diseño del Estado. La Constitución, cualquier Constitución, tiene una parte que se llama dogmática, donde se reconocen y se declaran un montón de derechos, y otra parte que se llama orgánica, que es donde se define cómo es la organización del Estado, cómo es el diseño del Estado. Y nosotros estábamos convencidos de que teníamos que ir hacia un diseño del Estado que lo pusiera más cerca de la gente, que realmente nos permitiera tener un mejor gobierno y una mejor justicia y un mejor poder legislativo en la provincia de Santa Fe. Y bueno, y creo que en algunas cuestiones faltó un poco, pero en otras se logró. Es muy importante, por ejemplo, todo lo que se incorporó respecto al régimen municipal, con la autonomía para todas las ciudades de la provincia de Santa Fe, que este es un proceso que se va a ir dando, digamos, con el correr de los meses, porque hay que sancionar otras leyes y también los consejos pueden, digamos, determinar la convocatoria para elaborar las propias cartas orgánicas, pero es un proceso que abre una puerta muy importante y que fortalece a los gobiernos locales, que son los que están más cerca de la demanda inmediata de la gente. Y después otra cosa que me pareció también muy importante del diseño del Estado tiene que ver con la incorporación de todos los mecanismos de democracia directa, que es realmente una caja de herramientas muy interesante para la participación ciudadana y que ojalá que en la medida en que esto se habilite, que va a ser probablemente el próximo año con la sanción de una ley, el próximo digo este, el 2026, Estamos muy, eh, por eso nos confunde todavía. estamos muy ahí nomás. Realmente va a ser muy, muy novedoso y ojalá la gente lo use, lo utilice para poder también tomar otras decisiones, que la gente sepa que no solamente puede ir a votar candidatos, sino que también puede ir a votar para dar su opinión sobre determinados temas, sobre leyes, sobre cuestiones que son importantes para la vida cotidiana, y eso también va a ser algo que creo que puede ser muy bueno para la participación social en la provincia de Santa Fe. En la campaña que estuvieron llevando para la convencional y demás, vi el trabajo que hicieron enormemente de convocar a la ciudadanía, eso que vos decías que se hizo pensando en el común de la gente, en las realidades de todas las localidades, de cada hogar. Fue así porque, bueno, se ha visto en muchas jornadas de trabajo cómo la gente daba su punto de vista y las problemáticas que surgían en todas las localidades. ¿Cuál fue los obstáculos mayores que plantea la ciudadanía o la gente de la provincia? Bueno, me parece que la gente tiene problemáticas y demandas que hacen a su calidad de vida cotidiana, ¿no? A cuestiones que son muy básicas y que uno piensa que ya tendrían que estar muy resueltas, digamos, a esta altura de las circunstancias. Hay cosas que tienen que ver con el debate de la reforma constitucional y otras no, digamos, por ahí la gente tiene demandas vinculadas a su situación laboral y económica y que eso, digamos, es difícil poder tratarlo en una discusión referida a la reforma constitucional, pero hay otras cosas que sí, digamos, que son importantes en este sentido, como por ejemplo el acceso a los servicios públicos, que realmente es todavía, digamos, una deuda de la provincia de Santa Fe, lograr que en todo el territorio santafesino se pueda acceder a servicios públicos de calidad, que hablamos de la luz y el agua, pero también hablamos de internet, por ejemplo, y de cosas que son fundamentales para el desarrollo de la vida,
o cuando pensamos en la educación y en la salud, que puedan realmente ser servicios de calidad, la educación y la salud pública. Nosotros necesitamos en Argentina poder pensar, y en Santa Fe, bueno, y estas son dos competencias que son provinciales, poder pensar realmente cómo la educación pública, la salud pública son servicios de calidad, que la gente los elija, como en algún momento era, ¿no? Que yo estudié en la universidad pública y para mí era un orgullo y jamás pensaba en ir a estudiar a un ámbito privado. Y entiendo que lo mismo pasaba con quienes elegían también la escuela primaria o la secundaria pública. Y nosotros tenemos, por ejemplo, en el ámbito de la salud muy buenos efectores, que también la gente los elige por su calidad, pero necesitamos volver a esa senda, ¿no? Y fortalecer esto. Y para eso la gente lo que nos expresaba, bueno, era esta necesidad y lo que yo creo es que lo fundamental es ponerlo como prioridad. Y ponerlo como prioridad significa también asignarle una prioridad en términos del reparto de recursos, ¿no? Y sobre todo desde una mirada de equidad territorial, ya que estamos hablando con un medio de una ciudad, digamos, que no es ninguna de las dos grandes ciudades de la provincia, es importante también tener la perspectiva del federalismo interno, ¿no? De pensar en cómo Santa Fe crece de manera pareja, donde todas sus ciudades, sus localidades puedan desarrollarse y para eso es fundamental que haya servicios públicos que lleguen en buenas condiciones, que haya educación y salud de calidad, que haya oportunidades laborales, un montón de cosas que tienen que ver con el trabajo del gobierno provincial y creo que son esas las cosas que también la gente nos decía, entre algunas, ¿no? Había un montón de cuestiones. Nosotros, como vos decís, hicimos toda la campaña hasta las elecciones, pero después también seguimos, antes de que empiece la convención, trabajando en diálogo con la gente, convocando a la gente a traernos su agenda, a decirnos, bueno, ¿qué es lo que a ustedes les importa que se discuta en esta reforma constitucional? Y la verdad es que hay una gran cantidad, una lista enorme de demandas, y bueno, todas esas son las deudas que la gestión y la política tienen todavía con el pueblo santafesino. Claro, sí, totalmente. Es lo que, alguna de las cosas que dijiste eran las preguntas que teníamos para hacerte. Y en una de los ítems, digamos, así de alguna manera, em, dice que, bueno, que la provincia tiene que llegar a los municipios para que los municipios puedan darles las herramientas suficientes y necesarias a la población para vivir de forma adecuada. Ahora, si esa municipalidad o comuna no responde al ciudadano, ¿cómo van a hacer para que los ciudadanos tengan la herramienta como para reclamar ese derecho que por ley, por la Constitución, hoy van a tener? Bueno, las municipalidades, digamos, y ahora más con la reforma constitucional, son entes de gobierno autónomos, es decir, que tienen una relación, digamos, de coordinación y de articulación mutua y de cooperación mutua con la provincia, pero están obligados, digamos, a cumplir con todos los mandatos que no solo están en la Constitución, sino también en las leyes. Y bueno, y justamente antes hablábamos de los mecanismos de participación ciudadana, que algunos que se crean tienen que ver también con poder darle un mayor control a la gente por sobre lo que hacen los gobiernos. Por ejemplo, se crea un mecanismo que se llama la revocatoria de mandato, donde la sociedad puede juntar una cantidad importante de firmas y demás, pero puede desarrollar un proceso para destituir a un determinado funcionario si piensa que no cumple con sus funciones. Eso es algo muy novedoso. Y después otra cuestión también, para que es una forma de control y de límite, digamos, a los políticos, es el límite a las reelecciones, ¿no? Antes nosotros podíamos tener un intendente que estuviese 30 años en el gobierno. Ahora, a partir de las próximas elecciones, ya pueden estar solamente 2 mandatos. Y también los concejales, todos, el gobernador, los diputados, los senadores. Pero entonces, si una persona no cumple con sus funciones, bueno, enseguida la gente puede no votarla, pero igualmente, más allá de cómo sea su gestión, solamente va a poder estar 2 mandatos en el cargo y después tendrá que venir otro que ojalá pueda hacer las cosas mejores. Claro, claro. Me parece fantástico, me parece fantástico. Otra de las cosas que hablaron y que hablaste representando a los trabajadores, que la caja de jubilación quedara en la provincia de Santa Fe y no sea eh,
un lugar donde se puedan sacar el dinero, los ingresos de todos los santafesinos. Explícanos un poquito sobre eso. Bueno, sí, este fue un punto muy importante que justamente tiene que ver con lo que nosotros decíamos antes de que no podíamos hacer una constitución que fuera peor que la del 62, tenía que ser una constitución mejor. Y un punto importante era bueno, el viejo artículo 20, que era el que habla, digamos, el 21, que habla de la seguridad social, donde está incluido el tema de la caja de jubilaciones. Los jubilados en Santa Fe vienen estando golpeados, digamos, ni hablar los jubilados nacionales, los de PAMI, bueno, que están en una situación muy crítica respecto a sus jubilaciones y la falta de actualización, pero también los jubilados provinciales, los que están jubilados por la caja de jubilaciones de la provincia, que sufrieron la reforma previsional en el año 2024 y que eso significó una merma importante de sus recursos y que vienen siendo, digamos, de alguna forma golpeados o maltratados por este gobierno. Y nosotros entendíamos que era imprescindible poder dejar establecido en la Constitución que la propiedad de la caja de jubilaciones es de la provincia de Santa Fe. Porque ahí hay una discusión histórica que tiene que ver con el financiamiento de esta caja, con que la nación tiene que darnos recursos que nunca nos da, siempre hay un reclamo judicial que se vuelve a presentar por la deuda que Nación tiene con la provincia, pero la Nación también, o sea, lo que siempre está sobrevolando es la posibilidad de que la caja se transfiera a la Nación y que esos jubilados pasen a ser jubilados de ANSES. Que es la verdad que los jubilados de ANSES están mucho peor que los jubilados de la provincia, lamentablemente. Entonces, nosotros queríamos dejar establecido y protegido que la caja de jubilaciones iba a seguir estando en manos de la provincia de Santa Fe, porque eso nos permite tener autonomía como provincia de decidir, bueno, cuál es el régimen previsional jubilatorio que queremos tener, a qué edad se tienen que jubilar nuestros jubilados, si hay regímenes especiales, cuánto es el aporte que pagan y todas estas cuestiones que son tan importantes, queremos decidirlas nosotros y no que las termine decidiendo un gobierno como el de ahora, como el de Milei, que está todo el tiempo amenazando, por ejemplo, con subir la edad jubilatoria de las mujeres, que es algo que está realmente sobre la mesa, que puede suceder. Así que bueno, fue un triunfo muy importante porque primero parecía que no lo íbamos a lograr, pero después gracias también a la movilización de los trabajadores y de los jubilados y a una fuerte presión que ejercimos desde la oposición, el oficialismo terminó dando el brazo a torcer y aceptó que pudiéramos dejar establecida la intransferibilidad de la caja de jubilaciones. Te vi muy contenta siguiendo tus videos, te vi muy contenta con ese logro y la verdad que es algo que a los trabajadores santafesinos lo tiene que dejar muy tranquilos, porque es verdad, es su futuro, es su tranquilidad el día de mañana cuando dejan de trabajar. Ahora, partiendo desde el trabajo, ¿cómo se ve en la provincia esta faltante de trabajo hoy en día? Que la verdad que es una política económica que está atravesando a todo el país, pero que cada vez duele más, Lucila. ¿Qué punto de vista tiene desde la Casa de Diputados a tanta falta, a tanta demanda de trabajo en la provincia y a nivel nacional también, ¿no? Sí, estamos en una situación muy difícil. Obviamente que en Santa Fe pasa lo mismo que pasa en el resto de la Argentina y la verdad es que es una provincia que además es muy golpeada cuando hay estos momentos de recesión económica, porque nuestra provincia tiene un fuerte entramado industrial y tiene un fuerte entramado pyme también. Entonces, cuando hay políticas como las que tenemos ahora, de apertura de importaciones y que no protegen a los sectores industriales de nuestra economía, realmente hay pérdida de trabajo concreta. En Santa Fe ya se han perdido más de 14.000 puestos de trabajo desde que inició este gobierno de Milei. Hay también un deterioro en el poder adquisitivo, sobre todo del sector público, en el sector público santafesino se ha perdido según el rubro en el que se está. Bueno, ahí tenemos docentes, enfermeros, policías, trabajadores de la administración central, bueno, un montón de distintas tareas, pero han perdido entre un 8 y un 17% de su poder adquisitivo
en lo que va digamos, desde este gobierno, desde noviembre de 2023 para esta parte, y no hay una posibilidad tampoco de generación de empleo de calidad que permita pensar en otras perspectivas. Hay un crecimiento, ya se está en el techo histórico del trabajo informal, por encima del 43%. Entonces, la verdad es que la situación del mercado de trabajo, del mundo del trabajo, es muy compleja, es muy difícil, y uno, la verdad, ve con mucha preocupación cómo va a ser el futuro, digamos, de esto, porque por un lado tenemos una política económica de este gobierno que sabemos que favorece a algunos sectores nada más de la economía, pero que son sectores más primarizados, digamos, y que no son grandes generadores de empleo, como puede ser en nuestra provincia el agro, que es un sector importante porque genera riquezas y genera divisas, pero que no es un gran generador de empleo por sus propios mecanismos, digamos, y su tecnología de producción. Y así lo mismo podemos decir de la producción de energía, de hidrocarburos o de minería, y ni hablar del sector financiero, que van a ser los sectores que un poco van a tener mejores resultados económicos en lo que viene, pero no así la industria, que está siendo fuertemente golpeada por la apertura de importaciones y por las dificultades que existen, y además la preocupación por la reforma laboral que se quiere discutir en el Congreso, porque la realidad es que la reforma laboral que propone Milei no apunta a resolver ninguno de los problemas que tiene hoy el mundo del trabajo. El principal problema que tiene hoy el mundo del trabajo en Argentina y en todo el mundo es su alto nivel de informalidad y de precariedad. Es decir, que hay, lo decíamos antes, más de un 40% de la población económicamente activa que trabaja en condiciones de informalidad, sin acceso a derechos, sin previsibilidad, con bajos ingresos, que tienen más de un trabajo porque no les alcanza para llegar a fin de mes, y son sectores que están muy golpeados por los vaivenes de la economía. Entonces, cualquier reforma laboral o modificación de la normativa laboral que se haga, el principal objetivo que tendría que tener es diseñar mecanismos para poder reconocer y formalizar a esos trabajadores, darle derechos, darle previsibilidad, poder ayudarlos a mejorar sus ingresos, poder ayudar incluso a las pymes a que puedan formalizar a algunos de sus trabajadores que no los tengan en condiciones de formalidad, porque las pymes son las grandes generadoras de trabajo formal de nuestro país. Bueno, nada de todo eso se busca con la reforma laboral de Milei. Al contrario, se va a debilitar aún más la situación de los trabajadores y se va a empeorar. Y la verdad es que todo esto va generando un malestar muy grande en las familias, ¿no? En las casas, en nuestras puertas adentro, ¿no? Donde es cada vez más difícil poder acomodarse y poder ordenarse para llegar a fin de mes y para poder vivir tranquilo, que lo que uno quiere es vivir tranquilo, básicamente, no es tampoco nada del otro mundo, es simplemente poder pensar en un mañana donde pueda tener alguna certidumbre de que las cosas van a estar bien. Hablando de la política de Milei, no vemos muy lejana el pensamiento de la provincia, ¿no? Hay muchísimas empresas de acá de la provincia de Santa Fe, no muy lejana a la ciudad de San Genaro, que hoy luchan por su puesto de trabajo, como Verónica, que bueno, que está al conocimiento de toda la provincia y nacionalmente también, y no hay cercanía del gobierno de la provincia hasta a la empresa para solucionar este problema. Digo Verónica, como digo un montón de empresas. Acá en la localidad nuestra, en la ciudad de San Genaro, tenemos muy poquitas empresas, somos 12.000, más, un poquito más de 12.000 habitantes, y si tenemos tres empresas trabajando bien, como corresponde, a lo mejor es mucho, y cómo el gobierno de la provincia no da herramientas a esta empresa para que esta gente siga trabajando. No está muy lejano el pensamiento de mi ley. Nosotros creemos que la provincia tendría que hacer más esfuerzos para cuidar el trabajo de los santafesinos. Evidentemente, si se han perdido toda esta cantidad de puestos de trabajo es porque podrían, digamos, hacerse más esfuerzos, ¿no? La verdad que la situación de las provincias es muy difícil porque este gobierno ha decidido eliminar casi las transferencias de recursos a las provincias. Lo único que se envía es la coparticipación que corresponde a la recaudación, y después a la mayoría, la gran mayoría de las provincias no se le envían transferencias para la realización de otro tipo de políticas, de programas, entonces eso afecta fuertemente las cuentas fiscales. Y bueno, pero el gobernador al mismo tiempo hace mucho énfasis en que, y mucha gala de que
ellos han ahorrado para poder sostener la obra pública y demás. Pero nosotros lo que decimos frente a eso son dos cosas. Es que por un lado ese ahorro o esa limitación del gasto que produjo el gobierno se hizo deteriorando los salarios y las jubilaciones de los empleados y de los jubilados provinciales, eso es muy claro. Hay una pérdida concreta de poder adquisitivo del sector público. Y después, por otra parte, que bueno, que necesitamos también que se destinen más recursos a sostener el trabajo en la provincia de Santa Fe y a fortalecer las políticas sociales también, porque hay muchos sectores que hoy están en situaciones críticas y que necesitan realmente que ante la retirada de la nación la provincia haga un esfuerzo mucho más grande. En las localidades chicas, eh, la demanda es, bueno, la demanda es igual que toda la provincia, ¿no? Salud, educación. Hoy se agrava muchísimo más el tema de alimentos. Los comedores comunitarios que antes desarrollaban una labor enorme a beneficio de la localidad, de los vecinos, de las escuelas, hoy han quedado con las manos totalmente vacías. ¿Y qué hay al respecto desde la provincia sobre esto, sobre este caso? Que en la nación, bueno, ya sabemos todo lo que se ha planteado en la nivel nacional con los recursos para los comedores. En la provincia, ¿hubo un debate sobre esto? No la legislatura, sí, bueno, el Ministerio de Desarrollo Humano sostiene, digamos, su política alimentaria. Eh, Nosotros obviamente que quisiéramos que se fortalezca más, porque la verdad que que el agujero que deja la retirada de Nación es muy grande para las políticas sociales en Argentina. Y bueno, y creemos que la provincia de Santa Fe podría hacer un esfuerzo mayor para poder no solamente sostener lo que ya venía aportando en términos de recursos de política alimentaria, sino poder incrementarlo, porque la verdad es que las necesidades siguen siendo las mismas o más incluso. Entonces, creemos que hay que dar realmente un salto de calidad en las políticas vinculadas al desarrollo social y en este caso concreto a la política alimentaria, para poder fortalecer a todos los actores que en el territorio están acompañando a las personas que tienen estas necesidades, que son organizaciones de distinto tipo, pueden ser organizaciones sociales, iglesias, centros comunitarios, familias que se han juntado, digamos, hay un montón de formas de la comunidad organizada que acompañan a quienes más los necesitan en sus territorios. Y lo que nosotros pretendemos es que la provincia también dé un salto de calidad con el fortalecimiento de las políticas para acompañar a estos sectores, no solamente con la entrega de alimentos, sino con otro tipo de respaldo que es tan necesario y tan importante, incluso con la institucionalización de estas instituciones, de estas asociaciones, a través de nosotros hemos propuesto la creación de un registro de comedores donde se pueda trabajar de manera más coordinada y una cogestión más sostenida con el Estado, porque realmente ahí hay organizaciones y hay vecinos cumpliendo y cubriendo las tareas que quizás tendría que hacer el Estado, o que si no las hace el Estado, digamos, habría una necesidad muy grande. De Inforregional, nuestro canal streaming, mi canal Inforregional. Te damos las gracias por esta comunicación, fuiste muy clara, muy precisa, sos muy joven, veo las ganas y las garras que tenés para, bueno, para todo esto porque te has postulado, yo creo que te has postulado en todo y todo lo que te postulaste has logrado ser electa, ¿o no? Sí, estoy invicta, pero vamos no llamemos a la mala suerte. No, 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 para nada, para nada. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque sos muy joven y escucho tus ganas, tu garra, y la verdad que da placer saber que hay tanta gente en la política que la verdad que tiene convicciones que favorecen solamente al pueblo. Desde Info Regional, desde Canal Streaming, te damos las gracias. Te invitamos a la ciudad de San Genaro cuando quieras venir, y nuestra radio está abierta siempre para lo que necesites. Bueno, muchas gracias a vos, Guadalupe. La verdad que fue un placer poder charlar y ojalá que los vecinos de San Genaro nos hayan podido escuchar. Y obviamente que yo estoy a disposición para charlar cuando necesiten, sobre el tema que necesiten, que pueda dar mi opinión y mi mirada y también contar lo que venimos haciendo. Y bueno, y por supuesto que ya prontito voy a estar por San Genaro y nos vamos a ver ahí personalmente. Bueno, muchísimas gracias. Un beso grande. Un beso enorme. Chao.